Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Antes de la primera entrevista de esta mañana que anunciamos el diálogo con el señor embajador de España, queremos recordar la conversación que ayer en este espacio mantuvimos con un experto, con un comentarista sobre el mismo tema. Se refiere a la desmovilización de ETA. El catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Fernando Casado, explicó las posibles consecuencias que podrían derivarse de la desmovilización de este grupo. También significaba un catalizador o un polarizador de la propia sociedad vasca. Desde luego que ETA siempre actuó tanto en territorio del resto de España como del País Vasco, creando un gran sufrimiento y por supuesto un gran rechazo por la sociedad española, pero también a lo interno del País Vasco creaba grandes divisiones entre una sociedad que por un lado pues podría ser no nacionalista y otra nacionalista, y dentro de la sociedad nacionalista pues los factores en contra de la lucha armada y a favor de la lucha armada. Tienen que sanar primero esas heridas. Una vez que eso ocurra, que tarde o temprano irá ocurriendo también, porque la demovilización de ETA también responde a ese intento por unir a las fuerzas nacionalistas en una sola voz, a partir de entonces probablemente sí veremos un camino parecido al que ha seguido Cataluña en el País Vasco. Esto fue lo que ayer se dijo aquí en Primera Impresión. Nuestro invitado esta mañana, Carlos Abella de Arístegui, embajador de España. Buenos días, embajador. Gracias por estar aquí. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación y un saludo también a todos los televidentes de Televisión Ecuador y este telediario. Ayer decíamos que la desmovilización de ETA, un hecho que parece concluir este ciclo de eventos que marca la terminación de la actividad armada de este grupo, tiene un enorme significado simbólico, pero también queríamos inquirir acerca de las consecuencias prácticas de esta decisión. En un artículo reciente usted escribió: ahora que se acerca el final de ETA, el fin principal de quienes la han apoyado es conseguir su lustración, es decir, limpiar sus crímenes. Con este fin, ETA y su entorno, decía usted, organismos oportunistas, ha puesto usted entre comillas, buscan aprovecharse de las inclinaciones ideológicas o del desconocimiento de terceros para obtener apoyo. Le pedimos explicación sobre esto. Efectivamente, así es. Han salido muchas cosas en estas palabras que has leído, pero lo primero que hay que decir para que entiendan los telespectadores es qué es ETA. ETA es un grupo terrorista en las listas de organizaciones terroristas de la Unión Europea, de Estados Unidos, de muchos países. Ha matado 853 personas en 60 años de una injusta e innecesaria imposición de la violencia a la sociedad vasca y española. Entre los muertos están 2 ecuatorianos asesinados en el aeropuerto de Barajas, Diego Estacio y Carlos Palate. Hay 4.000 víctimas como heridos, con amputaciones muy severas y tremendas. Centenares de personas, miles de personas extorsionadas, amenazadas, e incluso se calculan 200 a 250.000 personas las que abandonaron el País Vasco amenazadas. Eso es un 10% de la población. Esto es lo que ha sido ETA. Y ETA hizo su actividad sobre todo en el momento de la democracia. Nace en el 59, mata por primera vez en el 62, pero sobre todo una vez que está la democracia instalada en España y la Constitución, cuando más mata, en los años de plomo de los años 80. Por tanto, ETA, había un artículo reciente en la prensa local diciendo que la disolución de ETA enterraba el franquismo. No, el franquismo se enterró con Franco, las elecciones del 77, las primeras democráticas y la Constitución del 78. Lo que quiso enterrar ETA fue la democracia, pero ETA ha sido derrotada por la democracia, por el Estado de Derecho, por la sociedad vasca y española y por las fuerzas y cuerpos de seguridad y los tribunales independientes españoles. Ahora esa es la verdad y la realidad. En este momento, bueno, ya se cierra un ciclo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque lo que usted escribió hace referencia a lo que estaba pasando en este momento y afirma que hay un intento de aprovechamiento de las inclinaciones ideológicas de algunos sectores o personas, claro, o del desconocimiento de terceros para obtener apoyo. El comunicado no ha sido bien recibido en España, ni por el gobierno, ni por la oposición, tampoco del Partido Socialista, ni Ciudadanos. No ha sido bien recibido por las víctimas porque pretende en una sola hoja de papel acabar con 60 años de sufrimiento.
Y los que han perdido a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, como ha pasado aquí en Ecuador con los asesinatos de los 3 miembros del comercio, eso no se entierra con una hoja de papel. Y como dijo una persona, han bastado 15 minutos. 15 minutos no entierran todo esto. Y además hay 358 personas asesinadas por ETA que aún no se ha esclarecido sus criminales y sus crímenes, quiénes se mataron. Y eso los conocen los propios miembros de ETA. Por lo tanto, tienen que colaborar con la justicia, como ha dicho el Gobierno, para que haya un final de verdad y pedir perdón. El comunicado es enormemente deficiente porque no habla de las víctimas, no pide el perdón y luego, además, no reconoce sus crímenes y además de todo esto, utiliza un engaño, una terminología. Habla del desmantelamiento de ETA cuando lo han desmantelado los tribunales y las fuerzas policiales españolas. Habla de actividad política cuando tuvo una actividad terrorista, no política. Habla de militantes de ETA cuando no son militantes, son terroristas. Habla con enorme cinismo de un conflicto. No ha habido un conflicto. Eso es la tesis justamente de ETA y su entorno. El conflicto histórico. No ha habido tal conflicto histórico. Ha habido un grupo terrorista que ha actuado contra un Estado de Derecho y una sociedad democrática, imponiendo una violencia innecesaria, absolutamente innecesaria e injusta, en una democracia donde se celebraban elecciones regularmente y toda opinión política podía estar representada en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Nacional. Es decir, que esto no pone un sello al problema. El Estado español tiene todas las facultades y competencias para continuar adelante, sobre todo en la búsqueda de verdad y de justicia. Le voy a hacer una comparación histórica. Cuando los aliados capturan a Hermann Göring, al final de la Segunda Guerra Mundial, lo capturan los británicos inicialmente, luego los estadounidenses, él dice una frase que viene muy al caso. Dice, una guerra es como un partido de fútbol. Hay 2 partes enfrentadas y al final del partido una gana y la otra pierde y las 2 partes se dan la mano como caballeros al final del partido y no ha pasado nada. Pues no, eso no es así. Hubo los juicios de Nuremberg y en este caso tiene que haber una actuación de tribunales de justicia, porque es la responsabilidad del Estado de Derecho respecto a la sociedad española, respecto a los europeos y al resto del mundo. Es una responsabilidad también respecto al resto del planeta que un Estado no deje actuar a los terroristas. Ahora, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene luego? Nuevamente lo cito, usted escribió, ETA no está compuesta únicamente por terroristas, sino también por su entramado financiero, mediático, social y político. Comencemos por ese entramado mediático. ¿Habla usted de miembros de la prensa, de líderes de opinión cercanos a la causa de ETA? Sí, efectivamente, esa es una también importante responsabilidad. Quienes han permitido, tolerado, quienes han animado. En España hay un delito justamente de apología del terrorismo, porque fue muy difícil inicialmente. España no estaba acostumbrada al terrorismo, como ha pasado con Ecuador en la frontera norte ahora. Tuvo que aprender. No existía muertes de ETA hasta el 62. Ecuador tampoco estaba acostumbrado. Exactamente. Y tuvo que desarrollar todo un concepto, una política antiterrorista, concienciar a la sociedad. Inicialmente, cuando se asesinaba a alguien en el País Vasco y a los policías nacionales o guardias civiles, se desenterraba por la noche y se sacaban los féretros por detrás de la iglesia. Las víctimas estaban solas y contra el terrorismo jamás se puede estar solo. Siempre hay que estar acompañado, ya sea en la sociedad, en un pequeño pueblo del País Vasco, o sea como en el caso de Ecuador ahora, actuando con la comunidad internacional, con los países amigos que tienen experiencia, que no van a poner ninguna condición ni contrapartida, sino que esto es un tema de Estado y es un tema de seguridad nacional, no solo de un país concreto, sino de toda la comunidad internacional. Pero usted señala personas dentro del ámbito mediático que han hecho exaltación del terrorismo o que lo siguen haciendo en este momento. No soy yo quien señala, para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y los tribunales, que por ejemplo desmantelaron todo lo que era el entramado mediático, Uncaria, se llamaba un diario, todo el entramado financiero de ETA, que era muy importante, porque sin dinero no se puede actuar. Y esa fue una actuación especialmente en la que incidió especialmente nuestra Guardia Civil y la Policía Nacional, y ese fue uno de los principios, elementos principales para el fin de ETA, acabar con la financiación. Y otro elemento principal era el apoyo a la sociedad. Las víctimas estaban muy solas en los años 80 y un momento revulsivo es ese terrible asesinato en julio 97 de Miguel Ángel Blanco, un concejal de un pequeño ayuntamiento de Ermua, que fue secuestrado, se puso al gobierno unas condiciones que no podía aceptar y fue asesinado en 48 horas terriblemente.
y eso creó un gran impacto en la sociedad española y una respuesta que fue la respuesta social, y esos y otros elementos de la derrota de ETA. Habla usted también de este entramado financiero y me generó cierta curiosidad la afirmación, porque le pregunto, 60 años de actividades ilícitas de ETA dejaron mucho dinero en manos de sus dirigentes y de sus efectivos. Pues no consiguieron, en comparación con el narcoterrorismo, por ejemplo, el narcotráfico da mucho más dinero. Se financiaban sobre todo la extorsión, de la extorsión a empresarios, y eso pues era limitado, pero sí que tuvieron una financiación que les permitió actuar. ETA en su momento álgido fueron 600 miembros, en este momento los comandos operativos, ¿no? Eso es mucha gente para hacer mucho mal, y en este momento son unos 10. Eso es lo que se ha hecho, y por lo tanto no son estructuras muy caras, y atentar desgraciadamente no es muy caro. ¿Pero lograron introducir esos recursos en el sistema financiero español? No, eso no. Los detraían, eran extorsiones, se amenazaba a una persona, se le citaba en un parking, en un sitio aislado, se cogía el dinero, y a partir de ahí se financiaban lo que era a los propios miembros de la banda terrorista, sus actividades, la compra de material, la compra de armas en el exterior, ese tipo de uso del dinero de la extorsión. Afirmó usted que ETA podría lustrar sus crímenes y adulterar la narrativa en torno a la violencia con la que castigó a tantas familias y ciudadanos. De impedir que ello suceda depende que dentro de 10 o 20 años no vuelva a existir otra ETA, afirmó usted. Permítame entender lo que afirma. ¿Una nueva ETA sería posible o mejor? ¿Una nueva ETA sería imposible solo por la existencia de una adecuada y justa narrativa histórica o por la respuesta que el moderno Estado español le dé a las demandas de independencia que siguen presentes en el País Vasco, representadas por corrientes no ilegales, evidentemente? Había un artículo en la prensa ecuatoriana hace poco entrevistando a un experto francés, y decía que los terroristas, ¿por qué recurren al terrorismo? Porque no tienen suficiente apoyo en sus sociedades, y como no van a tener apoyo democrático, recurren al terrorismo. Pues este es el caso. Para que ETA no siga existiendo, no vuelva a existir dentro de 15, 20 años, hace falta no mitificarla, no glorificarla. Ellos se llaman gudaris, que en vasco significa soldado, y no son soldados, han sido terroristas sanguinarios, operando además de una forma muy cobarde, con tiro en la nuca, con coches bomba, matando a la población civil también, en cualquier ocasión que se presentaba, con lo cual todo esto tiene que ser bien narrado. ¿Qué ha sido ETA? Un grupo terrorista. No se puede mitificar, ni glorificar, ni tener una visión romántica, y esto es importante para que en la siguiente generación ETA no se vuelva a dar. Cuando es la Segunda Guerra Mundial en Alemania, se lleva a cabo un proceso de desnazificación, y este mismo proceso hay que llevarlo a cabo en este caso, para que no exista en el futuro. Otras Pero, embajador, ¿quién va a contar esta historia en la sociedad española? Hace falta que lo cuenten las víctimas. Uno de los pilares esenciales en la lucha contra el terrorismo en España han sido las víctimas. Hace falta que lo cuenten los arrepentidos de ETA, que son muchos. Hubo un gran senador, un gran político finalmente, que fue Mario Noendía, muerto desgraciadamente de cáncer prematuramente. Fue miembro de ETA, abandonó ETA, fue senador por el PSOE y era una gran cabeza. Este es el tipo de personas que tienen que decirlo, y las personas que han vivido el ambiente y que pueden tener también la responsabilidad y a veces la necesidad, la propia gente que ha estado en esa actividad de librarse de ese pasado. Afortunadamente no son aislados los casos, son numerosos, porque finalmente el ser humano tiene una evolución, y a menudo, no en todos los casos, pero una evolución positiva y de reflexión. Vamos concluyendo esta parte de la entrevista. Se suma a la configuración, este hecho, se suma a la configuración de un escenario marcado por brotes de fragmentación, por grietas en la integridad del Estado español, por lo visto en Cataluña. Bueno, España es un país plural, muy diverso. El tema de la diversidad de opiniones en España no es ningún problema, todas están permitidas, toda representación en nuestro Parlamento Nacional y parlamentos regionales. Somos en un Estado, el Estado que tiene mayor descentralización de toda Europa, más que Alemania incluso, y todas estas opiniones no son problemáticas. Una cosa es el terrorismo y otra cosa es un separatismo que se pueda expresar en las urnas. Lo que pasa es que no tiene mayoría ni en Cataluña, porque han
perdido cota y yo creo que han quedado muy desprestigiados por este intento tan antieuropeo y tan antimoderno. Es un nacionalismo vetusto, insolidario, que no encaja en la Unión Europea y que crea grandes problemas a la comunidad internacional. Y si es así en el caso de lo que ha pasado en Cataluña con el nacionalismo vasco extremo, también lo es. No es un problema. Yo soy de familia vasca por madre, gallego de padre, de apellido catalán. Todo esto es la riqueza de España, la diversidad. El idioma no es un problema, los idiomas, la historia, lo culinario, el sentimiento de orgullo. Somos todos los españoles muy orgullosos. La primera pregunta ante un español y otro es ¿de dónde eres? Y todos somos orgullosos, pero eso no debe llevar... Y la diversidad añade riqueza. Exactamente, y la diversidad no debe ser un factor para odiar más y más eficazmente. Debe ser para disfrutar de la riqueza de lo que es la diversidad. Ayer decíamos, para concluir esta parte, decíamos que hay dos lógicas que conviven en ello. La una es esta lógica de integración europea, pero la otra es el brote de estos nacionalismos o de estas grietas o señales de fragmentación en la integridad nacional española. ¿Cómo es posible que ambas convivan en el mismo momento histórico? Bueno, somos un país complejo, Europa es compleja, no se tiene que dar por asentado. Europa es un continente muy complicado, con una historia muy trágica. Y la Unión Europea, que celebra su Día Nacional, el Día Europa, mañana, día 9 de mayo, justamente lo que hizo fue eliminar los conflictos, poner en común. Y entonces existen dos tendencias en la Unión Europea, una tendencia, digamos, más amplia, más abierta al mundo y que entiende mejor lo que es el mundo moderno, que es esa corriente integradora. Y luego existen paralelamente unos nacionalismos, que son unos nacionalismos bastante egoístas, poco comprensivos de lo que es el mundo actual y poco abiertos a lo que es la realidad. Sabemos muy bien por el proceso de integración europea que la integración produce oportunidades, produce riqueza, produce estabilidad social, produce que podamos los europeos ir de un país a otro a estudiar, a trabajar. Y todo esto con los nacionalismos son los nacionalismos retrógrados. No quiero comparar casos, pero se ha dado en Europa los nacionalismos de los Balcanes, que fueron absolutamente retrógrados y excluyentes de los demás. Y por lo tanto, este tipo de experimentos, porque son experimentos muy peligrosos, en Europa son especialmente contraproducentes. En Europa no está garantizada ni en ningún lado del mundo la democracia, la tolerancia, hay que construirla todos los días. Queremos aludir a un tema que interesa a la comunidad ecuatoriana en su conjunto y es la cooperación internacional en seguridad. El presidente Lenín Moreno pidió a la comunidad internacional y a los países amigos con representación diplomática en el país, entre ellos España, ayuda en esta materia. Este pedido tendrá respuesta favorable. ¿De qué forma y cuándo? Hay que decir que, antes de nada, que España no ha improvisado un apoyo a Ecuador en materia de justicia ni de interior. Llevamos muchos años trabajando en ello. Tenemos cosas hechas en cuanto a formación desde hace tiempo. Tenemos un convenio que se firmó en diciembre con la visita a Madrid del presidente Moreno, fue el de cooperación judicial en materia penal, que es la tercera pata de los 3 convenios que tenemos con los países con los que trabajamos especialmente de una forma estrecha. Y estamos en este momento trabajando, hemos tenido un equipo especializado sobre el terreno, hace una semana, aquí con sus contrapartes ecuatorianas, trabajando una semana entera. Tenemos otros 2 equipos de especialistas en otros 2 ámbitos distintos, o sea que vamos a cubrir 3 ámbitos específicos que nos han pedido las autoridades ecuatorianas y tenemos a gente en el terreno trabajando con ellos. Nosotros, desgraciadamente, tuvimos que aprender. Aquí, en el tema de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, no hay países grandes ni pequeños, hay los países amigos. Pero ahora nos enfrentamos a otro tipo de amenazas, un crimen organizado a escala internacional, Sí. que ya ha dado demostración de tener brazos muy largos para llegar a todas partes. Sí. La comunidad ecuatoriana, revisaba estos datos en 2017, era la tercera comunidad extranjera más importante de España, con unas 430.000 personas. 4 de cada 10 ecuatorianos que viven fuera del Ecuador habitan en España. Esto de suyo ya tiene una significación extraordinaria respecto de relaciones bilaterales del Ecuador con España, de España con el Ecuador, evidentemente. Ya marca una característica muy peculiar. ¿Qué tipo de cooperación en materia de seguridad se debería dar
de manera extraordinaria, de manera especial y particular en la relación entre ambos países. Yo creo que lo fundamental son tres cuestiones concretas que España tuvo que desarrollar a lo largo de 50 años de lucha contra ETA. En primer lugar, una política antiterrorista, que sea una política de Estado, y que además los partidos no cuestionen, que pueda haber, no sea un cheque en blanco al gobierno, pero que sea justamente un consenso en cuanto a cuáles son los principios. España lo hizo, por ejemplo, con la ley, con el pacto antiterrorista de diciembre de 2000 entre el Partido Popular y el PSOE, los dos partidos principales, se unieron otros y era con la lucha contra ETA. Segundo pilar, el desarrollo de capacidades operativas nuevas y adaptadas. Eso lleva un tiempo. Y ahí sobre todo son la inteligencia y la infiltración, como decía el ministro de Defensa de Colombia, Ospina, me parece en un artículo del Telégrafo, hace una entrevista hace unos días. Y el tercer pilar es la política de comunicación. Todo esto no se improvisa, todo esto es difícil de desarrollar y lleva un tiempo, pero todos los estados han sido capaces de desarrollarlo y es cuestión de trabajo y de organización y de cooperación internacional en lo que sea útil. Embajador, gracias por aceptar la invitación esta mañana. Primera impresión, Carlos Abella de Arístegui, embajador de España, esta mañana en nuestro programa. 7 de la mañana, 18 minutos. Hacemos un corte y regresamos.